aquí estamos nuevamente en Peronismo sin Gradualismo. Antes que nada, suscríbete, toca la campanita. Cuando avances en el programa, si querés ponerle me gusta, porque tenemos un programa tremendo. Es un día de paro nacional. Al ser un día de paro nacional, tengo la obligación de describirte que la calle está vacía o semi vacía, los micros pasan con poca gente arriba, no hay taxis porque no hay negocio y los comercios están cerrados. Estoy en el barrio del 11, llegué muy fácil y en la autopista viniendo desde La Plata casi no había gente, muy poca gente. Había mucha gente que salía, inclusive, a lo mejor algunos aprovechaban para irse en el fin de semana largo, porque hacia Hudson, luego hacia Mar del Plata se toma la ruta 2, y eso es un dato de la realidad, un dato que describe también el marco político nacional, y vamos a linkearlo con lo internacional. Ayer intentaron ponerle una aspirina a la enfermedad terminal que tiene el proceso económico, social y político del mundo, en la medida que Trump, blanqueando una situación que tenía Estados Unidos, una situación de crisis estratégica, porque produce menos que lo que consume, porque tiene muchos pobres, porque ya no es aquel país productor de autos en la etapa fordista, la etapa keynesiana, la etapa del desarrollo industrial, que además lo hizo ser el país hegemónico posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y hasta avanzado la etapa del consenso de Washington. Digamos que hay una crisis de la república que instituyó el ciclo neoliberal mundial y que se quedó con el mundo cuando cayó el muro de Berlín y que hizo expandirse el capitalismo hasta lugares inusitados. Pero el ciclo de expansión del capitalismo neoliberal fue el ciclo de caída también de la Unión Soviética. Así que este mundo último que se desarrolló fue o es un mundo con la primacía, hegemonía del capital financiero, e hizo que el capital migrara por el mundo. Así que hoy Trump puso unos aranceles en una medida muy extravagante. No estábamos acostumbrados a ver ni a los Trump ni a los Milei, que comparten algunos aspectos del estilo, no de las medidas, porque mientras que Trump diagnostica que Estados Unidos pierde su condición de país hegemónico, pone aranceles en una pretendida posición proteccionista y, bueno, se olvida que ese país colonialista ha generado muchos odios en el mundo. Así que cuando subió los aranceles a todo el mundo, desde Sheinbaum, que hizo una nota espectacular que le decía cómo el mundo iba a tratar a Estados Unidos, hasta China, pasando, Sheinbaum, la presidenta mexicana, pasando por el resto de los países, Europa y demás, generaron una ola de rechazos que hizo que Trump ayer quisiera poner una aspirina o que los medios de comunicación le dieran una señalcita y entonces la bolsa, las principales empresas del mundo saludaron la pretendida moderación de Trump con la baja de aranceles al 10%. El tema es que fue solo un momento, porque esa aspirina para la enfermedad terminal hizo que pasara enseguida los síntomas, pero no la profundidad de la enfermedad. Por ende, no hubo cura. ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy están cayendo las bolsas del mundo y sobre todo el petróleo, el gas, que son indicadores de que se evalúa ya que la recesión va a ser larga y que se va a necesitar menos combustible para producir. Así que el mundo advierte que la pelea entre Estados Unidos y China va a ser larga, y en el capítulo argentino la sociedad advierte que el Milei está terminado, que el proyecto de Milei no tiene futuro, en el sentido de que se supone que mañana se firma el Fondo Monetario Internacional, con el Fondo Monetario Internacional el acuerdo de 20.000 millones de dólares, más de 12.000 millones son para pago de intereses, quizás algo de capital.
y bueno, un poquito para que los fugadores tengan un entretenimiento, un caramelo en los últimos meses y después se agote el dinero. Los especuladores con esto del carry trade, hay que tirarle de vez en cuando un fajo de billetes al león, y los leones ahí desesperadas, las pirañas esperando, ejerciendo su poder, su presión para que no se mueva el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio se sigue moviendo, sigue aumentando el dólar, pero bueno, se supone que con el acuerdo de mañana habría una devaluación implícita. ¿Cómo será? Será por bandas, como se dice. Se tomaría la banda menor la situación actual, con la brecha actual. Está en 1300 y pico el blue. Depende del lugar, porque se toma siempre la cotización de la capital, pero en las provincias, en provincia de Buenos Aires, en el interior, la cotización siempre es más alta para la compra. Así que uno imagina que va a estar en 1400, y hasta dónde llega la banda más alta. Es probable que sea 2000 y pico, no sabemos porque se toman, Navarro decía el otro día, el índice Big Mac, dicen algunos comunicadores, algunos periodistas, y ese índice Big Mac sería 2400. Así que no sabemos cuánto va a ser, pero suponemos entonces que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene una devaluación. Y entonces con la devaluación también viene el aumento de precios. Eso puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser pasado el lunes, martes. La firma con el Fondo Monetario Internacional va a traer entonces aumento de los precios. Y con el aumento de los precios llega el final del único tema que tiene para mostrar el presidente Milei, que es haber frenado relativamente los precios. Pero digamos que hoy los precios, como decimos en los últimos programas, siguen aumentando, con lo cual, ya anticipándose a la devaluación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya los dueños de empresas, el mercado interno, la gente que está en la cadena de suministros, en la cadena de valor de las cosas, le había puesto ya algunos precios más altos, cubriéndose probablemente del encarecimiento de los productos. Entonces, ante la inflación ya empiezan, por cuestiones de expectativas, a aumentarse los precios. Entonces decimos, estamos en un día de paro. Estamos en un mundo donde crece el precio del petróleo, crece el precio de insumos para la producción, y pasó la primaverita que tuvo ayer los mercados, que tuvieron ayer los mercados, que le dieron a partir de la tregua que Trump anunció, una tregua pequeña porque estamos en el 10% de aranceles, con lo cual todo el mundo, en el mundo, los especuladores dijeron, los dueños de las empresas grandes, no solamente los especuladores, la actividad económica dijo, pero no era de veras esto, o sea, va a haber aranceles y por ende va a haber recesión. Ya la caída de los activos en el mundo se calcula es inconmensurable, por lo cual ya entramos nuevamente en un ciclo de recesión con probablemente inflación, y además en la Argentina el capítulo argentino es de más alta inflación que en el resto del mundo, con una recesión más profunda que en el resto del mundo, por lo cual la pregunta entonces de este programa es: ¿se va a caer Milei? Por ende vamos a tener en este programa, y te pido entonces que no te vayas, lo debería haber hecho al principio, vamos a tener primero Hugo Yasky saliendo desde la CTA o desde el comando que esté analizando la situación del paro.
Vamos a tener a Marcela Pagano, que nos va a hablar es presidenta de la Comisión de Juicio Político, es diputada de La Libertad Avanza, nos va a hablar sobre justamente las atribuciones de la Comisión de Juicio Político, teniendo en cuenta que en la Cámara de Diputados apareció esta semana, entre las varias derrotas del gobierno de Milei, una en particular que es la constitución de la Comisión Investigadora de la Criptoestafa, que además tiene un capítulo especial que es el avance de la causa en Estados Unidos, que hace que vaya rápido, más aceleradamente. Era esperable, uno podía esperarlo, que la justicia local. Entonces se acelera la causa en los despachos del fiscal que puso entre las rejas a toda la FIFA, a las autoridades de la FIFA oportunamente, no sé si se acuerdan, Joseph Blatter y algunos. Digamos entonces, este es el título del programa: ¿se cae Milei o por ahí va a andar la miniatura? ¿Querés ver algunas imágenes mientras tanto de la movilización de ayer de los jubilados, que es el otro capítulo? Porque el paro en la práctica no era de 24 horas, era de 36, y ahí tenemos algunas imágenes. Nuestro referente del peronismo de la soberanía. Queremos saber qué reflexión nos da esta plaza llena. Bueno, mirá, es una plaza donde aparece el peronismo en toda su plenitud. La CGT, la 2CTA, pero sobre todo los sindicatos como entidad sociopolítica del peronismo fundamental, con la clase trabajadora movilizada. La columna de Axel Kicillof del Movimiento Derecho al Futuro, que es una enorme columna, fue una enorme columna, que duró muchas cuadras a lo largo de la Avenida de Mayo. Bueno, todas las organizaciones de la UTEP, hizo que fuera una primera expresión de la Argentina que viene. Por supuesto, todo este tiempo hubo muchas luchas, hubo mucho respaldo a los jubilados, muchas veces los jubilados pelearon solos, pero bueno, es una etapa rara, donde gobierna un presidente que se dice anarcocapitalista, que es complejo explicarlo. Si hablas con alguien de afuera, te pregunta qué es el anarcocapitalismo, nadie sabe. Pero bueno, estamos en una etapa muy dura para la Argentina, pero no para América Latina, que tiene gobiernos populares, progresistas, de izquierda, digámosle como querramos. Así que la Argentina está al borde de volver a tener un proyecto argentino. Este hombre quiere dividir la nación, hacer que los argentinos nos peleemos, que a todo el mundo le falte el trabajo, las fábricas. Entonces ahora estamos al revés. Empieza a aparecer una conciencia nacional de que la Argentina, como decía el general Perón, nos salvamos entre todos o no nos salva nadie. No, solo el pueblo salvará al pueblo. Y entonces está en la calle el pueblo. Y bueno, Kicillof está planteando un proyecto soberano, federal, de justicia social. No es que son lenguajes, términos, así nomás, conceptos del pasado. Es lo que vuelve la idea de la soberanía, de la unidad nacional, de disputar con los grupos económicos, la oligarquía, si no se sientan a la mesa, si no discuten el proyecto argentino, bueno, habrá un gobierno popular igual. Así que la clase trabajadora hoy se movilizó el pueblo, y eso es el dato más importante de hoy. No sé, hay que mirar las caras, vas a ver que no es solamente una movilización de la batalla cultural. Está el Gran Buenos Aires, están los barrios, están los más humildes, que vinieron además sin bondi, como pueden, el boleto sale caro, caminando. Es una gran
convocatoria y debemos verla así. Milei se está cayendo, está terminando. Y que termine Milei es que fracasa el relato de macrismo, de Milei, esa idea de que somos todos vagos, de que el argentino es un tipo que no está en condiciones de construir la propia nación, que en la Argentina hay asistencialismo, que no hay productividad posible. Y después de la criptoestafa, después de haber visto lo que fue el programa de gobierno de Milei, donde no abrió una fábrica, donde todos los indicadores fueron negativos, salvo algunas excepcionalidades, pero ahora que encima crece la crisis porque está volviendo la inflación fuerte, y por otro lado la crisis mundial, que va a traer que Milei no tenga nada que decir, porque cuando le suben el 10% de los aranceles a los productos exportados de la Argentina, Milei lo va a saludar. En Malvinas hizo un papelón, también negando nuestra condición de país soberano, de reivindicación de las Malvinas argentinas. Ya la gente le está cayendo la ficha. Y cuando este caiga, va a caer fuerte, porque él también quiso patear al pueblo cuando estaba en el piso, y eso no se debería haber hecho. Despidieron de a miles y miles de empleados públicos, están cerrando y perdiendo los puestos de trabajo miles y miles de compañeros y compañeras del sector privado. Dice no hay plata como si fuera gracioso, como si la gente por no tener plata tuviera que aplaudir. No hay plata porque no hay puente, porque no hay fábrica, porque no hay carretera, porque no hay salario. Entonces, bueno, ya está cayendo la ficha. Se termina el gobierno de Milei. Y esta movilización llena de alegría y de fiesta, en paz, donde Bullrich no reprime. ¿Por qué no reprimió Bullrich hoy? Porque es la clase trabajadora, es el peronismo, es el pueblo organizado en la calle, y contra eso no hay con qué darle. Y ellos tan débiles. Y van a terminar presos si generan muertos en la calle. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, eso es un testimonio levantado por Viviana y Gaby Ocampo, que está en este momento haciendo la técnica. Un testimonio de la calle ayer. Pero hay otras imágenes, entiendo, después vamos a ir viendo, de la enorme convocatoria que hizo ayer la CGT con las 2 CTAs, y que, bueno, trajo una reflexión también. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tom? Una reflexión también, y es que ayer no pasó nada no hubo ningún bondi. No hubo ni bondi de naranjitas para llevar la gente, como siempre la derecha se queja de que dice que los nuestros van en colectivos. Pero también tampoco hubo bondi de conflicto, ¿viste? Estuvo todo tranqui. Porque cuando va la CGT a la calle, cuando van los sindicatos, esa es una conclusión, cuando van las organizaciones populares, mucha gente, y sobre todo gente del laburo, gente con callos en las manos, o gente humilde que tiene poco para perder, no provocan. Y no solo que no provocan, sino que, bueno, le tiene miedo a la masividad, sobre todo que ya sacaron la cuenta que tienen que gastar mucha material bélico para parar, como por ejemplo lo hicieron cuando se movilizaron muchos grupos de equipos de fútbol a apoyar a los jubilados, y casi termina con muerto eso. Y si bien ahora está, y mandamos saludos a la familia Grillo, estaba mejor, Pablo, hay objetivamente un miedo por parte del gobierno de Milei de que esto se vaya de mambo. Y la verdad que el paro y la movilización de ayer era de entrada pacífica, se buscaba que fuera tranquila, porque bueno, el éxito de la movida es hoy el enorme paro que está cumpliendo la clase trabajadora. Sí, la contundencia. Sí. La contundencia de la movilización de las fuerzas del trabajo, del pueblo humilde, laburante, que salió en una nueva marcha en defensa de los jubilados, pero que implicó una movilización
con paro general que se está transcurriendo en estos momentos, en rechazo a la política de hambre y entrega del gobierno de Milei. En el medio había habido un recurso de amparo para que las fuerzas federales no intervengan. La justicia después terminó fallando para que Patricia Bullrich pueda aplicar su protocolo, pero no hubo protocolo posible ante la masividad, la contundencia y la organización del pueblo expresando sus organizaciones libres, digamos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, populares, culturales, y había otro clima, había otro espíritu, un espíritu de que, a pesar de que intentan permanentemente quebrar la voluntad, ¿no?, de individual y colectiva, parecería ser que esto no está sucediendo y está lejos de suceder. Bueno, nuestro pueblo sale masivamente y sostenidamente todos los miércoles y en movilizaciones que bueno, también hoy tuvieron el protagonismo del movimiento obrero, ¿no?, en el marco del paro general. Así que eso es lo que vimos en los videos. Sí, muchos pibes también, mucha gente grande, mucho bombo, mucha gente. Era un acto donde apareció el peronismo. Esto es un programa peronista y tenemos que mencionarlo así, más allá de que... ¿Está el peronismo en la calle? El peronismo en la calle, viste que siempre se dice qué pasa con los dirigentes, qué pasa con el peronismo. Inclusive el otro día cuando hablábamos con una inmobiliaria me decía, ¿existe el peronismo todavía? Y eso que el compañero no quiere saber nada con Milei ni nada, pero hay una campaña de los medios de comunicación de que el peronismo está muerto y por supuesto la pelea de adentro del peronismo hace que parezca como que, bueno, el peronismo no tiene destino porque nos peleamos entre nosotros y demás. Pero se están poniendo de relieve eso que se ve en la bandera ahí, el movimiento Derecho al Futuro, la aparición de una propuesta política de nuevo tipo, una nueva canción, dijo el gobernador Kicillof. Así que todo esto está enmarcado en eso que dijimos en el último programa, que hay muchas crisis desenvolviéndose al mismo tiempo, y una crisis mundial, una crisis social, local, una crisis política, económica, que requiere de una conducción y de un proyecto de futuro. Dijo Bachmann, un consultor, que Milei cae en las encuestas, pero se mantiene su supremacía en el relato o en la narrativa, dice así. Y en realidad, cuando Kicillof plantea de que hay que construir un nuevo tiempo y una nueva canción, le está planteando que hay que pensar en términos, por ejemplo, de reconstrucción del federalismo, que no estuvo como agenda en la etapa kirchnerista, porque esos son temas muy de esta época. Milei atacó fuertemente la unidad nacional y la unidad territorial. Estábamos en la etapa de Cristina y de Alberto, inclusive en los primeros 2 años de Alberto, y la etapa de Néstor, en un mundo unipolar. La guerra de Ucrania o la operación especial que lleva adelante la Federación Rusa rompe, tira del mantel de la unipolaridad. Era algo que se sabía que iba a suceder, y entonces la Argentina se encuentra nuevamente en la etapa de Biden, sobre todo. Fíjate cómo cambia la cosa, porque ahora estamos en la etapa de Trump y en una guerra comercial, pero en aquella etapa, entre la mitad del gobierno de Alberto hasta hace poco, hace un mes, la Argentina estaba en el marco de la doctrina Monroe como parte del patio trasero. Llega la etapa de Trump y Trump dice, yo me quedo, empieza a mirar para el Ártico, deja de mirar el mundo, dice, a mí no me importa más la USAID, y retira el pago a todas las campañas imperialistas de Estados Unidos en el mundo, va cerrando campos de concentración, retira los portaaviones, entre otras cosas, porque aparecieron también, esto no se dice demasiado en los medios de comunicación argentina, pero sí en los análisis de la geopolítica, aparecen los misiles hipersónicos, y con un par de misiles hipersónicos terminás con la flota, la sexta, la quinta, la séptima flota
que Estados Unidos puso durante años para gobernar el mundo. Esos hipersónicos lo tienen ya Yemen, tira. Sí. O sea, serán rusos, serán iraníes, no sabemos, pero es cierto que se desbalanceó militarmente. Podían llegar a la costa de Nueva York esos hipersónicos. Claro, pero además ya no puede Estados Unidos controlar con presencia en el mar a partir de las flotas, claro, y a partir de las bases que tiene el mundo. Entonces, y además le cuesta mucho. Y Trump dice, yo tengo a la gente cagada de hambre, porque uno sabe que hay gente durmiendo en la calle. Entonces dice, y además los puestos de trabajo están en otros países, porque el capital migró, porque en la etapa neoliberal se favoreció la migración de capitales. El mismo funcionario que duró muy poco, Elon Musk, tiene Tesla en China, y ahora ya se fue del gobierno. Duró un par de semanas. Entonces, esta situación que está viendo Trump se le viene, que es los chinos, los japoneses van vendiendo los títulos, tienen títulos de deuda norteamericana, de empresas, ve que se le viene la estantería encima a Trump, y Trump dice, bueno, guerra arancelaria, me interesa solamente el Ártico porque quiero pelear con los rusos, una nueva vía comercial, me interesa México, me interesa el Caribe, no me interesa más nada. Y Canadá, y Groenlandia, porque necesita tierras raras. Si tengo que hablar algo con Milei, es sobre recursos naturales. Claro. Le voy a pedir, si le voy a dar deuda, me va a tener que dar cobre, litio, tierras raras, uranio, que ahora hay muchos proyectos de uranio en distintos lugares de la Argentina. Así que eso es lo que está en discusión en el mundo actual. Y entonces, bueno, estamos con un presidente que, por más de que le den la aspirineta que le dieron ayer, de que la guerra comercial no iba a ser con todos, sino con algunos, estamos con una realidad concreta, y es que esto se prende fuego, ¿no? Tal cual. Decías vos en la editorial que se empezaban a acelerar los precios. Bueno, el índice de precio de la ciudad de Buenos Aires ya dio 3,2, 4,7 en alimentos. La devaluación implícitamente ya está ocurriendo, porque los dólares financieros se fueron devaluando en los últimos 2 meses, y parecería ser que el acuerdo con el Fondo Monetario se queda corto, entonces tienen que salir a pedirle crédito al Banco Mundial, ¿no? Se juntaron con el Banco Mundial también la semana pasada, y acaban de anunciar que la aprobación del crédito sería mañana. Por eso. Así que se aceleran los tiempos. No llegan ni al 21 de abril, que era la reunión del board donde supuestamente iban a tratar el crédito con el fondo. En el medio... Hay que ver cómo se comporta el dólar hoy, porque debe haber, si se anunció que mañana se paga la guita del fondo y viene con devaluación, debe haber mucha gente yendo a los bancos a comprar dólares. Hay que ver cómo se comporta. Con esto no digan que estoy estimulando la vida bancaria, pero es objetivo, esto se escucha. Sí, es cierto que no se va a hundir esto porque yo lo diga. El acuerdo sería por 20 mil millones de dólares, Vox Populi. El Fondo Monetario te da derechos especiales de giro, que básicamente es... no te da la guita de entrada, y esos derechos especiales en giro hay que convertirlos a dólares contantes y sonantes, y después hay que ver cuánto de esos dólares te permiten usar para, ya sabemos para qué, para intervenir en el mercado cambiario, para garantizar la fuga de capitales, pero la devaluación es inminente, por eso sigue la corrida, porque habría... Tiene aumento de precios. Y consecuentemente... No será mañana, pero los será aumentos de precios ya están ocurriendo. Vos lo decías, sí. Las expectativas, los importadores se cubren. Entonces, lo venimos diciendo hace varias semanas. Entonces, la devaluación está ocurriendo. Lo que puede ocurrir es una mega devaluación, y el traslado de precios ya está ocurriendo, que eso trae mayor inflación. Mirá quién vino Bruno Capra, compañero. Lo habíamos anunciado, ¿no? Lo anunciamos, sí. ¿Ya lo habíamos anunciado? Sí, me parece que sí, no me acuerdo, pero acá está Bruno. Hola. Bruno es miembro de la APDH, es un Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y es además un dirigente histórico del sector PYME, es un compañero con una visión nacional de la cosa, y con él estamos también pensando
muchas cosas juntos, pero quisimos invitar para, bueno, en una agenda de temas como la que tenemos hoy. Dijimos, no hay aspirina para la crisis mundial, tampoco hay aspirina para la crisis de la Argentina. Se comportó en caída las bolsas del mundo, hasta ayer que hubo un empate con alguna alza pequeña. Hoy siguen cayendo las bolsas, los precios del petróleo, del gas, y eso no alcanzó ni el anuncio de los 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. En la Argentina, en otro momento vos decías, tengo un crédito de 20.000 millones de dólares, le pasó a Macri, tuvo un veranito financiero ad hoc, porque todo el mundo pensaba que con eso se iba a generar un nivel de estabilidad macroeconómica que hoy todo el mundo sabe, y este es el dato, que es para fugarla, para pagar deuda en el mediano plazo, pero para fugarla, lo que le dan. Además es el equivalente a lo que tiene que pagar la Argentina al 2028. O sea, le dan lo mismo que el equivalente a lo que tiene que pagar la Argentina. Descontale eso, lo que pueden utilizar para intervenir ahora, y cuánto es lo que le van a terminar dando de entrada, que esa es la discusión. Si alcanza o no alcanza, claramente. Bruno, ¿alcanza o no alcanza? ¿Se cae o no se cae? Porque el título de hoy es ¿se cae o no se cae? Si es opinión, se cae. No, opinión o deseo. No, opinión. Es opinión, ¿Vos creés que porque todo lo objetivo apunta para un cierto lado, o sea, después ponemos la esperanza, pero está metida en la mezcla entre la esperanza colectiva, sí, que es bivalente, porque nadie quiere tener un desastre más, especialmente llevando más hambre a un pueblo hambreado, claro, cosa que yo no podía imaginar en mi vida que lo vería. Y ahora estamos con eso. Entonces, desear que haya más hambre es absurdo. Bueno, pero hay mucha gente que dice, si sigue este hombre va a seguir creciendo el hambre, la pobreza, la desnutrición, la crisis económica, con lo cual no hay cuerda para 3 años de un pésimo gobierno. Hay que hacer algo, ¿no? Mira, yo planteo que ya hay un exterminio en curso. Ajá. Entonces, si hay un exterminio en curso, evidentemente con el tiempo se acelera, porque el que está deteriorado o mejora mucho o se sigue deteriorando. Claro. Todo está indicado que hay voluntad de deterioro, no es casualidad, no es mala praxis, no. La praxis es el deterioro de la población. Toda cosa organizada desea ser rota. Los sindicatos deben ser exterminados, los sistemas educativos que sean anárquicos. ¿El proyecto de Milei es un proyecto para las pymes también? Tengo una pregunta tonta, pero... No, siguen la misma regla, sí, que sean exterminadas. Claro. Una pyme es una organización social. Así es. De cualquier semilla de organización social nace la revolución, sería la lectura. Y mejor no dejar semillas. Hablábamos el otro día con Bruno también, la relación de las etimologías o definiciones de pyme y de emprendimiento de la economía popular, y coincidíamos en que son la misma naturaleza, capital nacional, fuera de toda programación del gobierno actual, y además en abierta contradicción con el modelo de acumulación financiero. Entonces, dice, ahí no hay diferencia, puede haber diferencia de origen, digamos, pero en el fondo es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Exacto. Así que bueno, tampoco hay, vos imaginate lo que nos pasa a los compañeros, yo veo en los barrios, se nos caen los emprendimientos productivos, lo que hemos acumulado a lo largo del tiempo. La gente en los barrios nuestros ha hecho un tallercito durante el gobierno de Alberto, y los gobiernos anteriores, salvo el de Macri, que fue un mal momento, pero todo el ciclo kirchnerista fue de armar algo en el taller, de armar algo en la casa, de conseguir unas herramientas. Todo eso se va perdiendo, se va cayendo, y se cae también la maquinaria. Ahí, ¿no? Te puedo contar mi propia historia. Yo, correcto, siendo estudiante de ingeniería, éramos 3, decidimos en el último año que íbamos a hacer una empresa. O sea, era un motivo de los estudiantes aplicar sus capacidades de desarrollo en hacer una empresa. Pero de ese conjunto ahí había un grupete de laboratorios de ensayos y prácticas en la Facultad de Ingeniería, impulsada por uno que fue decano también, Humberto Chancaglini.
que veía estas cosas, era un tipo muy práctico. Y de ahí nació FAT Electrónica también, o sea, los mismos grupos humanos. Nosotros fuimos los que nos independizamos. FAT es la empresa de neumáticos. Con la época de Gelbart, si vos te acordás, se armaron FAT Electrónica, que hizo las cifras, las calculadoras. Y en ese momento eran innovación mundial. O sea, uno pierde la perspectiva porque una calculadora con dígitos, con numeritos que iban cambiando, qué sé yo, pero eso era un gran avance. Estábamos a nivel, digamos, de lo que sacaban los japoneses, que empezaban a aparecer y las otras máquinas. En ese momento lo traían las Casio y la cifra era nacional. Exactamente, entonces ahí estábamos en el mismo nivel tecnológico. Claro. Nosotros, el grupo nuestro, éramos 3 y pusimos esta fábrica nuestra. Y en el 99 la tuve que convocar, yo era el presidente, y facturábamos $1 millón por mes de tecnología nacional, equipos hechos a propósito para industrias. Entonces había procesos. Pero ¿qué pasó ahí? Se empezó a aparecer la finanza. Yo hacía peajes, por ejemplo, ¿no? Entonces hice todos los peajes periféricos chiquitos que hay en el país, eso de 3 vías. Se ponen 3 porque una de ida, una de vuelta y la otra de auxilio cuando está en servicio se aplica la comodín. Claro. Entonces así se diseña, ¿no? Pero habíamos hecho más de 300 y pico, 50, más o menos 350 vías de peaje. Y yo como estrategia me alineaba para hacer los peajes que entraban y salían de Buenos Aires y las que están adentro, que son 7 autopistas. Orden de magnitud, una estación, $10 millones. Bueno, ponerle a grosso modo $70 millones de facturado asegurado prácticamente. No pudimos hacer una vía. Todo ¿Y cómo? ¿No tienen para financiarnos $8 millones? No tengo cambio, una vez le dije a uno, digamos. No te las daban. O sea, se compraron 7 sistemas, todos de proveedores distintos mundiales, que lo que se comparaba era el financiamiento. Y me acuerdo haber ido a ver al viceministro de Obras Públicas, que era un nacionalista, según decían. En el 91. Menem. No me acuerdo exacto. Sí, pero 92, 93, 91. Yo le digo, ¿por qué no se retienen un 5% de los capitales de estas empresas y ponen el servicio al cliente? Le dije, pongan lo que hoy se conoce con el telepase, algo automático que vaya a todos. Entonces... ¿sabe qué me contestaron? No, eso sería un intervencionismo del Estado en la iniciativa privada. Claro, auge del consenso de Washington y todavía sigue eso como concepto. Pero ¿por qué lo cuento? Porque es un daño enorme, no grande. Es mucho, porque digamos... Laburo en otros lugares del mundo. Viste que el telepase se puso recién hace poco. Sí. Pero 35, 40 años sin telepase. Vos tenías que pagar una, salía la otra, qué sé yo. Una galleta infernal. Hoy están todos los muchachos de paro porque les anunciaron ya hace tiempo que van a ir despidiendo laburantes de los peajes. Claro, porque ahora se hace... Ese automático que yo pedía para felicidad de la gente y no ahora se hace tan automático que no hay nadie trabajando. Claro. Sí, ese es el objetivo, terminar con el laburante en el sector de servicios que bueno, ahí voy mi primer comentario. Hay que exterminar toda organización social. Claro. Una empresa es una organización social, además de gestionar soberanía en muchos casos, porque si sabía hacer algo, resulta que podés ser soberano, te independizás de lo que te dicen cómo hay que hacer. Y ahí lo estamos viendo. Comisión de Energía Atómica la atacaron en 2 puntos vitales. Le privatizaron IMSA. Claro. Privatizaron, era privada, pero nacional, que es sustancialmente en la etapa de Alberto se recuperó para la estrategia nacional, así que... Hay que preguntarse si se hizo eso o se la endeudó de forma tal de que pudiese hacer lo que dejó. Bueno, después vino la etapa de Milei y acá se la vendió. Eso siempre estuvo en la mira. Claro. O sea, 75 años. Yo presencié las peleas para establecer las políticas nacionales de uranio natural y fue una pelea porque ellos querían vender Westinghouse, que tenía su división nuclear, y acá se dijo que no y se fue por el uranio natural y eso generó un montón de inconvenientes, pero desde ese entonces la mira está puesta. Bien. ¿Y cómo se llama tu empresa? No la de cifras, sino vos hiciste una de electrónica. Se llamaba Servotron, que es una contracción de servomecanismos electrónicos, ¿no? Dialécticamente, Servotron, Sociedad Anónima, nada más.
y fue un aporte en ese momento la Argentina tenía un desarrollo industrial y tecnológico que la posicionaba primero arriba de Brasil. Yo cuando me recibí, Brasil, nadie pensaba que servía para ir a ver algo de industria, era para el carnaval, para la joda, se decía, ¿no? Muchachos, sí. Hoy, para la joda estamos nosotros. Chile estaba muy atrás de la Argentina en ese momento. Argentina Aún está, pero uno ve, por ejemplo, el avance de Chile en distintas áreas. Y tiene una organización política que ha caminado hacia el lado correcto, o por lo menos un intento serio del lado correcto, que me parece que pueden salir adelante. A la Argentina le han impuesto la deuda externa, la han ido vaciando, saqueando con la fuga de capitales, y además porque es un país maldito, ¿verdad? Un país nacionalista, convocado a ser... sería todo eso si tuviésemos éxito lo que queremos al país. Claro, bueno, por eso. Sería, pero por ahora, o sea, tu invitación a mí entiendo que es para ver si podemos cambiar las cosas. Claro, y además para ir practicando cosas juntos. Nahuel, ¿cómo estamos con la editorial del programa? Dijimos hace un rato... se cae Milei como pregunta. Ahí le vamos a llamar en un rato a Marcela Pagano para hablar de cosas que tienen que ver con la agenda legislativa. Marcela Pagano es de La Libertad Avanza. Milei está muy enojado con Marcela Pagano. Y ella dice que no, lo he escuchado en la tele, pero todo el bloque de Milei, sobre todo Martín Menem. Hay ahí un enfrentamiento fuerte Menem. Con ella. Es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Por lo cual le vamos a preguntar si los resultados de la comisión investigadora de la criptoestafa tendría alguna conexión con la posibilidad de, vinculación. ¿Es vinculante el resultado de la comisión investigadora de la criptoestafa con juicio político? Porque, la comisión investigadora va a sacar algunas conclusiones. Además de que los jueces norteamericanos y a la vez los jueces argentinos, alguien de todas estas investigaciones va a decir hay responsabilidades. Y eso va a traer, no solamente para Milei, sino para muchos que están en estas causas. Son mucha gente que está en las causas, de Martín Menem entre ellos. Y habrá entonces a lo mejor la Comisión de Juicio Político, que no funciona desde la etapa de Alberto. Claro. No se ha reunido. Hubo 2 convocatorias que fracasaron al principio del gobierno de Milei, en el 2024, el primer semestre. Pero durante el gobierno de Alberto hubo mucha iniciativa de destitución de la Corte Suprema. No sé si te acordás, el procedimiento contra los funcionarios de la Corte Suprema, impulsado por el bloque de Unión por la Patria. Así que, lo vamos a tener en este programa y le vamos a preguntar a una miembro de La Libertad Avanza, que tiene sus contradicciones, vuelvo a decir, qué pasaría si hay alguna resolución en la comisión investigadora de la criptoestafa. Sí, hay un elemento más que quería incorporar, que tiene que ver con esto que decíamos, si está terminado el Milei, digamos, y se está acelerando la crisis, que el Banco Central tiene menos reservas que las que tenía cuando asumió Milei. Y habiendo pasado el superávit comercial de $18.000 millones, blanqueo de capitales, y que Milei, además de que está recurriendo al Fondo Monetario, ya sabemos, para sostener la bicicleta financiera, garantizar la fuga, está abriendo las importaciones en un mundo que está yendo hacia el proteccionismo en el marco de una guerra comercial. Milei está abriendo las importaciones que requieren dólares, demandan dólares, o sea, para importar necesitas dólares, se demandan dólares. Crecieron 126% en un año y están creciendo las importaciones de los bienes de consumo que produce la Argentina. Eso es
es destrucción de la industria nacional, como decía el compañero Bruno, y bueno, es un ataque directo a los trabajadores argentinos. Eso lo tenemos que decir porque parte de lo que tiene que ver con el paro es que el movimiento obrero está viendo y las fuerzas del trabajo están viendo que lo que viene es una profundización de la destrucción del entramado productivo nacional. No solamente que afecta de manera directa a los trabajadores y a las trabajadoras, es que lo que producen los argentinos los produzcan en otros países, sino que es la mortandad de las empresas, de las pymes y las empresas nacionales. Es de una destruir la virtuosidad que tenemos que reconstruir del mercado interno. Es un golpe al mercado interno. No hay reconstrucción del poder nacional, de la industrialización, si no hay mercado interno. Y, claro. y es lo que está pasando. Está acelerando la apertura de las importaciones, pero es insostenible. ¿Dónde van a conseguir los dólares? Para pagar la deuda, para lo que se la quieren llevar, que apostaron al carry trade, para la demanda de importaciones, para los turistas. ¿Se puede turistas. desarrollar el mercado interno sin dólares? Sí. Se puede. Lo que estaba diciendo Nahuel es interesante. Yo me lo anotaba para recordarlo, para comentarlo. Hablar de destruir el mercado interno lo vinculaste al trabajo. Eso significa destruir uno de los recursos naturales de la Argentina. La mano de obra, la sociedad organizada, significa un recurso natural que es fundamental que los estados la dinamicen y la muevan, porque no hay posibilidad de hacerlo de 40 millones que espontáneamente funcione. O sea, funcionan con orientación. O sea, si se busca el bienestar del pueblo, hay que ver cómo, y esto tiene que ver con la humanidad. La humanidad fue siempre de dos clases, nobles y plebeyos, hasta que se inventó la máquina a vapor, que se inventó, seguro que había uno en los países comunistas, después nosotros lo tenemos a Stephenson en Inglaterra, y que inventa la máquina a vapor, pero yo por mi cultura occidental uso solo el ejemplo inglés, y resulta que inventó la máquina a vapor, pero además inventó la clase media. O sea, a través de habilidades la gente empezó a tener mejor remuneración que cuando eran pueblo y nobles, pueblos plebeyos y nobles. Sí. ¿Por qué? Porque solo los nobles otorgaban una gracia a un tipo y lo hacían un poco más rico dándole un terrenito. En general era de ese tipo. O sea, entonces se accedía de alguna forma a la nobleza y ahí uno levantaba cabeza. La educación, levantando cabeza, tiene que ver con el industrialismo, y esto no se nota, no se sabe. Y sin embargo, esa organización social para el trabajo es lo que tienen que hacer los gobiernos. Es la función, diría, básica, armar el bienestar del pueblo. Y esto significa medicina, educación. Hay que armar una clase trabajadora. Trabajadora, profesionales, claro. Todo armonizado. Es más, no es un problema el tema de la financiación de todo esto, porque si tengo moneda propia, claro. ¿De qué vive el Estado? De emitirla. Si la emite para el trabajo, no genera ninguna inflación. Claro. Entonces acá hay toda otra cuestión. Si el centro de la política es el ser humano, con su territorio, todo esto conforma un país. Pero lo que conforma el país y la imagen del país es la soberanía. Y la soberanía la obtengo con esto que estaba diciendo, esta observación tuya respecto al trabajo. Entonces, si es un derecho humano el del trabajo porque tengo la posibilidad, porque si, o sea, contrariamente a lo que dice el idiota jefe, que dice que Keynes es un pelotudo, y yo no estoy de acuerdo, y resulta que Keynes sacó de la recesión a la norteamericana sobre ideas de Hessel, el economista argentino. Sí, de Carlos Hessel. Y él lo dice, que se inspiró en los escritos de Hessel. Bueno, resulta que tenemos un resolvedor de la crisis del 30 de Europa y Estados Unidos en Keynes, inspirado en un argentino, y nosotros vamos en contra de todo. Claro. Entonces, a eso yo lo defino un idiota. Entonces este idiota nos comanda y nos manda al muere con todo esto. Y esto es un problema serio y tenemos que enfocarlo. Entonces yo digo lo que vos dijiste, recurso natural de la gente,
tiene que ser defendido y nuestra Constitución lo defiende. Tal cual. Hay necesidad me acordaba de Marcelo Gullo con la teoría de la insubordinación fundante, que decía, el libro, lo tengo acá, lo estoy terminando de leer, le voy a sacar fotocopia, porque él habla de, bueno, los estados que mediante un impulso estatal lograron construir un poder nacional y ganar grados de autonomía para dejar de ser una élite subordinados a ser subordinantes. En un momento los portugueses y los españoles y con un impulso estatal pasaron de las galeras a las carabelas y pudieron llegar a la América, porque con las galeras no podían, porque no tenían capacidad de traslado, no pueden hacer largas distancias. Con la máquina a vapor los ingleses dieron el salto en la revolución industrial y fueron con impulsos estatales, desde el Estado, de una elite, digamos, que dieron el salto hacia adelante y ganaron grado de autonomía. Digamos, y esto tiene que ver con decir, bueno, si nosotros ponemos los recursos del Estado para ampliar las capacidades nacionales, vamos, mediante un impulso estatal, con el concurso del pueblo organizado, podemos dar ese salto hacia adelante y poder pasar a por lo menos una instancia de insubordinación activa, es decir, de una situación, digamos, de poder ser conscientes activos de esa dependencia y poder planificar hacia adelante esos grados de autonomía, es decir, lo que no, en vez de importar tecnología, poder producir tecnología propia, en vez de importar productos primarios o bienes intermedios y de capital para industrializarnos, poder que nos demandan divisas, poder producirlos internamente para desplegar nuestras capacidades productivas, ¿no? Y tener menos dependencia externa. Bueno, todo lo que está haciendo Milei va al revés. Va al revés. Por eso que no quiero bajarla tanto, porque de Marcelo Gullo, que para mí es, si bien ya hace bastante tiempo que está desplegando sus cosas contradictorias, mucha gente se enoja con Marcelo Gullo porque dice cosas medio fuertes respecto del kirchnerismo y además es muy hispanista, entonces... Sí. También hay todo un debate con lo plantea, pero el tema de que hay en todo momento en que los países se independizaron es porque aparece una élite gobernante que tiene puesto en el desarrollo industrial y en la innovación un esfuerzo. Entonces cuando toma el poder, cuando llega al poder esa élite genera los cambios, pero tiene se emancipa intelectualmente. Claro. Piensa en argentino sería para nosotros, y lo que dice Marcelo, lo quiero bajar, hablar de Kicillof y bajarlo a la interna peronista, pero tiene una conexión, porque cuando dije hace un rato que el mundo cambió en el gobierno de Alberto y la Argentina tiene necesidad de respuestas nuevas, porque hay crisis nuevas y porque las respuestas, como dice García Linera, ya no son en código de la agenda de la etapa progresista, donde había que hacer distribucionismo y había que agendas medioambientales, feministas y demás que se imponían por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, por el estadio de la humanidad en ese momento. En esta etapa, mencionó acá el compañero Bruno, por ejemplo, el concepto soberanía, federalismo, que son anclados en la historia del peronismo, pero que cobran nuevo valor porque estamos en un mundo en disputa por recursos naturales, porque hay una crisis de la figura del Estado-Nación, porque hay una búsqueda por parte de los países centrales, lo dice Trump claramente, sí. Quiero que Zelensky me pague en tierras raras, o sea, la búsqueda de los que tienen otros, los Estados-naciones más débiles, con dificultades en la conciencia nacional, o derrotados estratégicamente como Ucrania, o derrotados ideológicamente porque se les cayó la conciencia nacional, porque tienen cooptada su dirigencia política, lo que fuere. Bueno, se requiere una élite nacionalista, productivista, industrialista. Me concentro en la idea de la justicia social que pueda poner en marcha la Argentina, una nueva élite. Entonces, la discusión yo lo linkeo, ¿no? Esto no dice Kicillof, lo digo yo.
Cuando Kicillof dice una nueva canción, está diciendo hay un nuevo mundo, miremos ese nuevo mundo, necesitamos una nueva dirigencia, una nueva canción, un nuevo relato, nuevo programa, nuevo proyecto estratégico, que es el viejo proyecto estratégico que Perón mencionó en su momento con el asunto magno, la Antártida, pero la proyección estratégica de la Argentina tiene una nueva oportunidad en el sentido de que a crisis nuevas, dirigencias nuevas. Una vuelta a la página de historia porque el movimiento nacional siempre resuelve para adelante la respuesta del futuro. No al pedo se llama movimiento derecho al futuro, ¿no? Claro. Claro, Bruno decía algo en línea de esto que decís, la administración de la soberana de la moneda, o sea, tenés moneda, el punto es, bueno, esta idea de la emisión monetaria genera o no inflación, el punto es ¿para qué emitís? ¿No? O sea, en la etapa kirchnerista de los últimos años, la emisión para sostener la capacidad de consumo que hacía incrementar el déficit cuasi fiscal y no ampliábamos la oferta, la producción, ¿no? Es decir, bueno, emitimos para comprar barcos y tener una marina mercante propia o para ampliar las capacidades productivas del Estado en áreas estratégicas. Bueno, no, tuvimos limitaciones, ¿no? Y tenía que ver con la necesidad de dar respuestas al mundo que ya había cambiado en ese momento. Estaba cambiando y recuerdo que nosotros discutíamos mucho que estaba ya el mundo yendo hacia otro lado, digamos. Y que solo la sustitución de importaciones sin recuperar la capacidad del Estado de intervenir en los resortes básicos de la economía, en el control del comercio exterior y demás. Decíamos en ese momento, me acuerdo un debate Argentina potente, planteábamos nosotros hace unos años atrás, y decíamos que esto no iba a ningún lugar y que íbamos a perder. Y perdimos, vino Macri, porque el Estado no se adecuó a los tiempos que venían, que unos años posteriores es con la crisis del mundo occidental, esto que Manuel Todd dice, la derrota de Occidente, que hemos traído acá, y que, bueno, se venía verificando, me iba a caer el hegemón, que estamos viendo en tiempo real actual. Nosotros estamos viendo la derrota de Occidente, ¿o no? Sí, puedo... Obvio. Mira, vos dijiste una serie de tecnología, industria, etcétera, esa serie. Te faltó agregar al final, y que hay que hacerlo en forma permanente, soberanía. ¿Y por qué? No es manía. Es que la soberanía, hay enorme cantidad de conflictos dentro de intersectores de que vos nombraste. Por eso vale la pena los que nombraste y no inventar yo de vuelta. Porque cuando vos tenés que arbitrar si esto hay que hacerlo o no, lo que está ausente desde hace 50 años es un plan rector, que el árbitro es la soberanía. Cuando se hizo el plan nuclear, el único que ha sobrevivido hasta ahora, 75 años, lo que decidió fue justamente la soberanía, la autonomía que podíamos tener, y por eso se decidió el uranio natural. Claro. No es manía ni es nada. El uranio natural nosotros lo podemos procesar desde abajo de la tierra hasta meterlo en el núcleo de reactor y generar eléctrico. El enriquecido no. Las centrales de uranio enriquecido son más baratas que las otras, pero no éramos soberanos. Claro. Eso al país del norte lo desvela, porque nosotros, teniendo soberanía en un sector que ellos la tienen compartida, y la Guerra Fría estaba en esa compartido, en el sentido de las armas nucleares. Por eso Argentina, a pesar de los múltiples gobiernos neoliberales, entreguistas, continúa con el plan nuclear, porque accede fácil a la materia prima. Uranio, frente a Irán, por ejemplo, que tiene una matriz de uranio enriquecido y le costó llegar a completar el ciclo. Digamos que, como por distintas razones que son largas, nos llevaría medio programa, ahora inútilmente, pero la soberanía la tenemos, que a veces podemos comprar afuera o no, pero eso es una decisión de conveniencia sin perder la soberanía. Esto se puede explicar y se charla, pero lo que rige todas las decisiones es la soberanía. Claro. Entonces yo digo, agregá siempre soberanía al final, porque es importantísimo incorporarla. Porque, fíjense, cuando nosotros perdimos la soberanía, que todos hemos peleado juntos
la soberanía al Paraná. Eso ha definido montones de cosas. Claro. El contrabando, definió el contrabando, porque la prefectura no puede intervenir en los barcos que circulan en el río Paraná, porque es una vía internacional y por lo tanto es piratería. Absurdo que hemos cedido eso. Y tenemos que recuperarlo, y así un montón de cosas. Entonces, quiero decir que la soberanía es árbitro interno. Bueno, entonces, esta era una cosa. Después hablaste de la moneda, y efectivamente, hablaste también de Marcelo Ullo, que en sus orígenes charlamos mucho en su momento, y vale la pena incorporarlo. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo que podemos hacer los nacionales. Porque cuando vos pones el ingrediente, por eso te puse el ingrediente soberanía, que es indispensable. Frente a la soberanía se ceden muchas posiciones y se puede elegir la mejor, porque es una cosa racional. En cambio, la pelea por la pelea, fíjense lo que ha pasado con la energía. La energía es un absurdo lo que tenemos en la Argentina. Hablan todos de los subsidios. ¿Y qué consiste en los subsidios? Un sobremargen de utilidades para los operadores. No hay ningún subsidio a la población. Que cobren por el Estado o del usuario, eso le da exactamente lo mismo. El final, guita en casa. Nada más. Entonces, resulta que si vos no lo mirás por la soberanía, es absurdo que YPF haya dicho que el precio internacional del barril es el internacional. Acá adentro, y no hay ningún análisis de costo. Es una cosa absurda. En su momento hubo un barril criollo. Pero siempre estaban atado discutiendo el valor. Claro. Pero nadie sabe El los costo. costos. Claro, no. Eso sí. Si yo lo digo, Discutiendo es el escandaloso. precio y no el costo. Bueno, es probable que tenga esta situación de YPF que ver con que están sindicadas las acciones y que las provincias son todas dueñas en parte de... Son todas parte de la división inducida. división, claro. Ahí tengo que reconocer, nosotros organizamos como IESO un congreso de energía 2 años atrás en La Plata, que hicimos salir de la capital porque había influencias que no queríamos. Y fuimos a La Plata y participó Axel. Tenía 15 minutos para hablar y usó 2 horas 15. Y una de las cosas que él dijo, notable para un gobernador, dice, estamos a punto de quizás ser petroleros nosotros también por la exploración costa afuera. Pero yo sostengo que no es lógico que lo que nuestro artículo 124 de la Constitución, que diga que esos recursos naturales son del dominio originario de provincia. No funciona, porque no hay ninguna provincia, ni siquiera la nuestra, que es la más grande, que tenga capacidad de aguante a las presiones que puede hacer una multinacional petrolera. Y eso es más sabido, en todo el mundo se sabe esto. Bueno, la moneda de cambio con Santa Cruz el otro día fue justamente darle el dominio a la provincia por parte de YPF de algunos pozos, y el gobernador estaba contento y le mandó a comprar. El dominio lo tenían siempre. No, lo que hicieron es otra maniobra compleja que de varios años. Le bajaron el valor contable de los pozos por varios años. ¿Cómo funcionan estos curros nacionales? Los influyentes, ahora tenemos una serie de empresas petroleras argentinas que se vuelven argentinas siendo curros más importantes que las multinacionales. Entonces las multinacionales siguen ganando mucho y tienen socios argentinos. O sea, ahora tenemos jeques argentinos. O sea, sí, claro. Entonces desvalorizaron los valores de los pozos durante varios años en la contabilidad. Entonces después hicieron licitaciones y empujaron los amigos a un valor mayor del devaluado. Con lo cual se quedaron con los pozos. Entonces me parece legítimo decir que ahora tenemos jeques argentinos. Así es. Y bueno, hemos abordado en algún momento el conflicto en la Argentina a partir de la Constitución del 94. ¿Verdad? Ahí eso es algo que en algún momento se volverá a discutir, que es el papel del orden constitucional en el desarrollo económico argentino. Eso tendrá que discutirse, pero hoy tenemos armas para pelear eso en particular. Pero después cuando me toque hablo. Estamos dialogando. Pero bueno, ahora tenemos... vos no te cheques, hablá porque, claro, porque podés hacerlo. En un diálogo. Estamos en un diálogo. Ahora, ¿de qué venimos hablando? Venimos hablando de una crisis mundial y de una crisis argentina. La crisis argentina
tiene múltiples aristas. Uno de los temas que aparecieron en la semana fue la comisión investigadora de la criptoestafa, un presidente que tiene varias derrotas en los últimos días que puede contabilizar y que bueno, hoy, siendo un día de paro, tenemos que analizar que no la está pasando bien. Estamos con Marcela Pagano, que es una diputada del partido gobernante, La Libertad Avanza, y que además es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, un saludo para Nahuel, para Gastón, para toda la audiencia. Espero que me vean bien. Hoy hay problemas de conexión porque hay un poquito de viento, pero muchísimas gracias por esta invitación. A vos, Marcela, a vos. te vemos muy bien, te vemos bien. A vos. Y te agradecemos además que estés acá en un programa peronista que se llama Peronismo sin Gradualismo. Es un desafío, una entrevista que tiene puentes. Y para nosotros es importante escucharte porque tenemos que consultarte, naturalmente. Cuando yo vi la nota de que había una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que tenía que ver con la criptoestafa, los alcances de esas y otras resoluciones que pueden tomarse inclusive en el terreno judicial. Entonces me interesaba ya hace tiempo preguntarte cómo funciona la Comisión de Juicio Político y cuáles son los alcances, porque mira, acá tengo, por ejemplo, un reglamento, ¿viste? El reglamento, a ver, esto es la Ley de Juicio Político. En algún momento dice que toda solicitud de juicio político se presentará ante la presidencia de la Cámara de Diputados, se formará expediente y se remitirá al plenario de la Cámara de la sesión posterior al ingreso de la solicitud. Bueno, y dice que hay distintas vías de solicitud. ¿Cómo se linkea la comisión investigadora con la comisión de juicio político? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque para la gente, ustedes son muy conocedores de la política y bueno, haber sido diputado te hace conocer sobre todo los reglamentos, pero la gente generalmente no tiene por qué conocer y piensa que es todo lo mismo. Lo primero que quiero decirte para toda tu audiencia, nada tiene que ver el juicio político con una comisión investigadora. La comisión de juicio político es una comisión que está dentro de la nómina, que creo que tenemos más de 40 comisiones dentro del Congreso que se conforman cada vez que hay una nueva gestión y que históricamente tienen sus reglas y su reglamento y sus miembros. Es una comisión, como se denomina, permanente. ¿Okay? La comisión investigadora es algo que se manifiesta de manera eventual, es algo extraordinario, que por decisión del último miércoles dentro del recinto se vota su creación. No es permanente. Una se constituye para un fin y la otra es una comisión permanente como las que están en el Congreso, digamos, ¿no? Exacto. Esta comisión investigadora se acaba porque por votación, así se dispuso dentro del recinto, se decidió que para esta ocasión se va a conformar y su vigencia va a ser lo que disponga la comisión que dure. En este caso, la materia que convoca a esta comisión y que es el motivo de su conformación es la investigación del, comillas, caso Libra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué yo quiero esto explicitarlo? Si esto hubiese entrado como un pedido de juicio político, están ya los miembros que son los vocales
desde comienzos de abril del 2024 designados, están sus autoridades, hay un procedimiento que está estipulado dentro de lo que es el reglamento de esa comisión, que nada tiene que ver con esta administración, es un reglamento de antaño histórico dentro del Congreso. En cambio, como esto no entró y no es su tratamiento dentro de la Comisión de Juicio Político, sino que se va a analizar este caso dentro de esta comisión investigadora, tanto la conformación de los miembros, es decir, los vocales, nombre y apellido de los diputados que van a estar allí, la cantidad de diputados, el proceder, es decir, cómo va a manejarse esa comisión, todo eso lo van a dirimir por esta ocasión los miembros. Se estipuló a principios de la gestión de Martín Menem que las comisiones se establecen en función del sistema de D'Hondt. ¿Qué significa esto? La proporción que cada bloque de diputados tiene de cantidad de manos dentro del Congreso es la misma proporción que se respeta en la conformación de las comisiones. Es decir, en la comisión investigadora debería haber mayoría de Unión por la Patria, debería haber representación de lo que nosotros denominamos los bloques del centro, Innovación Federal, los radicales, Encuentro Federal. Bueno, ustedes saben, esa franja, la Libertad Avanza y el PRO. Ahora bien, ayer se decidió, se acordó entre el presidente de la Cámara y los distintos jefes de bloque que para nomenclar, para establecer la cantidad de miembros que van a estar sentados en esa comisión dirimiendo el caso Libra, e insisto, no sé cómo se va a dirimir, porque eso lo van a elegir quienes estén allí sentados, es decir, el proceder, a quienes van a invitar, quienes van a exponer, en qué fechas y demás. Todo eso lo dirán los miembros de esa comisión, que hasta ahora no se conocen, hasta hoy hay fecha para integrarlo. Lo que se estableció fue que para poder computar la cantidad de diputados sentados por bloque se va a contemplar la opción de interbloques. Y perdón que me explaye con esto, porque esto seguramente a ustedes que son peronistas les va a interesar. Digamos, Unión por la Patria hasta ahora debería tener la mayor cantidad de manos. Y para la Libertad Avanza debería haber poquitas y para el PRO debería haber también pocas. Pero como se establecieron interbloques, el PRO hizo un interbloque con el MID, la Libertad Avanza hizo un interbloque con la diputada Omodeo. Entonces, allí suman manos. Claro. Se respeta el interbloque como si fuese un bloque entero. Entonces, la Libertad Avanza va a tener más manos por haber hecho un interbloque ayer. Oportunamente, con esta decisión del MID de hacer un interbloque con el PRO va a tener más manos y así suman más manos a la composición. Algo que en la comisión, por ejemplo, de juicio político, como cualquier otra comisión, no se podría haber hecho. Porque eso ya está establecido desde el comienzo de la gestión en diciembre del 2023. Sí, buenísimo. Pero yo te hacía la pregunta anteriormente y está bárbaro como describís ahora la nueva composición, porque es lo que está apareciendo en los medios de comunicación, medio confuso, porque los mismos periodistas también les cuesta a veces, inclusive algunos asentados en el Congreso, interpretar las resoluciones de labor parlamentaria o los acuerdos que se hacen. Pero en el artículo 2 del reglamento de la Comisión de Juicio Político dice que el procedimiento para el juicio político se iniciará por pedido judicial de antejuicio o denuncia. O sea, si un juez pide, hace una solicitud de juicio político, empieza a considerar el tratamiento. Y si no, también dice el artículo 3, cualquier, lo dice con mayúscula, ciudadano que tenga noticia de una causal de destitución o inhabilitación de los funcionarios sometidos a juicio político podrá denunciarlo a la Cámara de Diputados, lo cual también seguramente entra como un expediente y se trata el tema en cuestión que amerite organizar el expediente. Así que esto, si bien no es vinculante la resolución de la comisión de investigadora que se constituyó en estos días en la Cámara de Diputados, ¿puede tomar un ciudadano o un juez las resoluciones de la comisión y iniciar un expediente, verdad? Tal cual lo estás diciendo, cualquier ciudadano puede presentar un pedido de juicio político. ¿Cuál es el punto aquí? Eso entra a la Cámara de Diputados por mesa de entrada o se dirige al presidente de la Comisión de Juicio Político y al secretario
Hemos tomado nota que el secretario de la Comisión de Juicio Político muchas veces no ha girado los pedidos de juicio político que entraron a lo largo de este año que me ha tocado a mí ser presidenta. Ustedes ya saben el problema que hay al respecto. Sí, ya sé. Pero aún así nos llega porque por ser miembros nos lo envían en el correo que tenemos, que es público, nuestro correo de cada diputado es público, entonces nos llega. ¿Cuál es el punto que hay que entender del juicio político? El juicio político se presenta para el presidente, para la vicepresidenta o para cualquiera de sus ministros o ministros de la Corte, por la temática fundamental que hay que entender, que es el mal desempeño de sus funciones. Lo único que dirime la Comisión de Juicio Político es si ese funcionario, incluido el presidente, pero puede ser un ministro, ha ejercido un mal desempeño de las facultades que le han sido delegadas a las fines del ejercicio de su labor. Y en el caso del presidente, el desempeño de sus funciones está vinculado con las facultades delegadas. Es decir, ¿qué facultades tiene el presidente? ¿En qué se basa su rol? Bueno, eso ya está estipulado en la Constitución Nacional en el artículo 99. Hay un listado de facultades que se le delegan a esa persona cuando ejerce el rol de presidente. Entonces, lo que hay que mirar, antes que nada, cuando alguien presenta un pedido de juicio político, es si encaja, si encuadra lo que se pretende dirimir en esa comisión con sus facultades. Claro. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Supongamos que alguien me presente, como ha sucedido, un pedido de juicio político para un funcionario por dichos que ha tenido o expresiones públicas en definitiva en función de su visión sobre qué hay que hacer con Malvinas. Bueno, hay que ver si esos dichos involucran un mal desempeño. Tal vez fueron dichos personales en una entrevista, pero cuando vamos al ejercicio de sus funciones, ese funcionario ejerció bien su labor de canciller. Y lo digo porque había llegado un pedido de juicio político en su momento contra Diana Mondino. Sí, claro. Y además hubo muchos amagues de presentación de juicio político al presidente luego de las declaraciones del 2 de abril, ¿no? Que no se presentó ninguno hasta ahora, pero podría suceder. No, sí se ha presentado. Se ha presentado. Hay personas que han prestado labor porque digo labor porque en distintos roles, veteranos, pero también otros roles dentro de lo que fue el conflicto bélico en Malvinas, en el marco de Malvinas, que han presentado, han sentido la necesidad de presentar un pedido de juicio político contra el presidente Milei por este tema. Sí, se ha presentado en la última semana. Pero es interesante y es importante que se entienda que no es que se presenta un pedido de juicio político y es un juicio. No, claro, lo tiene que tratar la comisión. Claro, pero la gente tal vez eso no lo comprende. Lo único que nosotros podemos, como diputados en esa comisión, dirimir es si hubo un mal desempeño de la función del presidente. Si, por ejemplo, el presidente tiene un problema personal, por ejemplo, alguien me decía, no, bueno, ¿por qué cuando fue lo de Alberto Fernández, si se hubiese sabido que tenía este problema doméstico con su ex mujer? No, bueno, pero eso nada tiene que ver con el desempeño de sus funciones. Es un problema no menor, familiar, pero tiene que definir la justicia. No es una cuestión del desempeño de sus funciones. ¿Se entiende? Es importante que se comprenda esto porque no es que uno no quiera tratar o deje de tratar esta temática. El gran problema es que a veces se confunde cuál es la postura o la posición que tenemos, las facultades que tenemos dentro de la Cámara de Diputados para dirimir un juicio político. Marcela, yo tengo una pregunta. En Internet, viste que ahora se puede hacer el gobierno electrónico, no sé, se informa mucho y surge de lo que está publicado en Internet que el periodo de Milei, no ha habido reunión de la Comisión de Juicio Político. Las últimas reuniones que constan son las de juicio político de la Corte Suprema durante el gobierno de Alberto Fernández, no sé si te acordás todo ese tratamiento que hubo largo de varios meses. ¿Se ha podido reunir o no la comisión? Porque a veces lo que está en Internet no es lo que sucede. Te agradezco también esa pregunta. El gran problema que tenemos con la Comisión de Juicio Político es que el presidente de la Cámara de Diputados ha dado orden al secretario de esa comisión, que es un empleado un tal de la Vázquez. Cámara.
de desconocer el acta constitutiva. ¿Qué significa eso? El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha intentado que yo desconozca la constitución de la Comisión de Juicio Político, dado que evidentemente no es de su satisfacción personal cómo se ha integrado esa comisión. No es solamente que él desconozca que yo presido esa comisión, sino que él pretende, al desconocer el acta, que se desconozca la conformación, es decir, él pretende que se baraje y se dé de nuevo y poder negociar quiénes son los vocales, nombres y apellidos que se sentarán y en qué proporción lo harán dentro de esta comisión. Hay que comprender que dentro de esa comisión, porque nosotros somos muy pocos, la Libertad Avanza tiene solamente 4 miembros y el PRO, si no me equivoco, tiene 5. Claro. Entonces, yo entiendo que eso es justo porque cuando se votó al comienzo del mandato de Martín Menem, se votó el sistema DONT y esa es la proporción que nos toca. Entonces, si yo desconociera el acta constitutiva, estaría siendo tal vez imprudente porque pueden borrar de ese listado algún miembro. ¿Cuántos tiene el peronismo? El peronismo tiene 13. Pero también tenés a la coalición cívica, tenés un porcentaje de radicalismo. Claro. Entonces, por ejemplo, está el señor Emilio Monzó. Claro. Digo, hay otros miembros. Yo tengo como responsabilidad, al tener en mis manos la firma de 17 diputados de esa comisión que han avalado no solamente mi presidencia, sino la vicepresidencia primera en manos de la señora Paula Oliveto, y la vicepresidencia segunda en manos del señor Leopoldo Moró, más la conformación, es decir, avalo que todos los integrantes están allí sentados, yo tengo la obligación de que ese acta es un documento público y lo tengo que administrar como tal, no lo puedo desconocer porque resulta ser que al presidente de la Cámara, que es de mi mismo color político, no le gustó lo que vio ahí. Además ya hay expedientes en tratamiento que deberían de estar en tratamiento, ¿no? Claro, y él impide el normal funcionamiento de esa comisión porque le da instrucción al empleado de la Cámara que cumple el rol hoy de secretario de la comisión de que desconozca el tratamiento que se pueda hacer en cualquier comisión. Es decir, te voy a dar un ejemplo para salir de lo que es el caso Libra, algo que a mí realmente me preocupaba muchísimo. Nosotros cuando asumimos, heredamos algunas situaciones de proyectos de ley o de expedientes que antecedían, que venían de otra gestión de la Cámara de Diputados. Claro. En la Comisión de Juicio Político se tenía que terminar de dirimir qué iba a pasar con el juicio a los miembros de la Corte. Al, comillas, dormir esa comisión por esta disputa en la que él no quiere dar el brazo a torcer en el desconocimiento de la Constitución, lo que se logró fue que apenas hace unos días ese expediente cayera en su validez, porque los expedientes no son eternos. Claro. En este caso había 2 años para tratarlo. Te eximo entonces de decirlo, porque te excedería, pero lo digo yo. Los miembros de la Corte Suprema estaban con los papeles flojos de papeles, digamos, y los miembros que querían poner ahora por decreto también eran flojos de papeles, con lo cual la crisis institucional es mayúscula, si uno lo mira de este lugar, ¿no? Yo soy una defensora de las instituciones. Y yo soy de las personas que cree, y porque llego a la política con una experiencia diferente, no con carrera política. Ustedes saben que yo no he sido una militante, sino que he sido una periodista, desde otro lugar y con otra formación. Yo creo que si uno no tiene nada que esconder, no tiene que haber ningún problema para que se investigue. Así es. Marcela, o sea, que hay un acta que tiene consenso entre los bloques, digo, que mayoritarios o que componen la Constitución de la Comisión de Juicio Político, sobre la base de los resultados de las elecciones, entiendo yo, generales del 2023, que son las que establecen, digamos, la proporcionalidad bajo el sistema DONT en el Congreso de la Nación. Y acá estamos hablando que hay un presidente de la Cámara de Diputados que a través de un secretario que no lo eligió el pueblo argentino, está frenando la constitución de una comisión. Estamos hablando de constituir una comisión, no estamos hablando de otra cosa que esa.
es una comisión, por supuesto, que es central, Importante. pero estamos hablando de una intromisión del presidente de la Cámara, Martín Menem, que está frenando esto, digamos, es así. Yo se lo he dicho en el recinto mirándolo a los ojos, él se está extralimitando en el uso de sus facultades. Un presidente de la Cámara, cualquiera sea, tiene las facultades delegadas por el cuerpo cuando se inicia la gestión de administrativamente organizar la conformación de las comisiones. Es decir, arranca una nueva gestión, hay diputados nuevos, entonces lo que se hace es decir, bueno, por primera y única vez yo convoco tal día, tal fecha a los representantes que cada bloque elija a conformar la comisión, mas no tiene ninguna facultad de cancelar la conformación o la citación de conformación de una comisión. Es por eso que, pese a que él pretendía, el día que nosotros habíamos sido convocados, 15 días antes nos había enviado el correo electrónico, el día que asistimos a la conformación de la comisión, ese mismo día, un minuto antes de arrancar la comisión, él obliga al secretario de la comisión a decir que él cancelaba esa reunión, pero no está dentro de su facultad de cancelar nada. Y además estábamos todos los diputados y había quórum. Sí. Lamentablemente esa situación lo que hizo fue ser consecuente con algo que no está dentro de mis valores éticos y morales, que es usar el tiempo para desconocer que esa comisión funcione. Y seguramente lo que se esté esperando es que en diciembre caiga la validez de la gestión de esta comisión, porque en diciembre, ustedes saben, asumirá una nueva composición de la Cámara. La mitad de los diputados tienen que renovar. No sabemos qué ocurrirá. La Libertad Avanza tiene mucha expectativa de tener nuevas manos, más cantidad de diputados, y por lo tanto, por el sistema DON tendrá más diputados dentro de cada comisión. Claro. Sí, pero es un número ese móvil, porque el peronismo llegó en la última elección casi a los 129, después fue perdiendo en el camino algunos, en el marco de la hegemonía de Milei algunos bloques, se fueron armando algunos bloques chicos, pero hay que ver cómo se compone, sobre todo porque se ha ido en la última elección de la comisión esta de la criptoestafa. Se ha ido verificando que algunos bloques chicos ya hablan por sí mismos, ¿no? Ya no están siguiendo el recorrido que les propone el gobierno. Así que todo eso está en movimiento. Mientras tanto, bueno, te agradecemos que hayas estado con nosotros y que nos cuentes cómo funciona la comisión, poder desentrañar cómo linkea o cómo es posible que se relacionen el funcionamiento de esta comisión nueva investigadora de la... Y si me permitís, yo también quiero clarificar algo que tal vez no se sepa. Si tuviéramos que asemejarlo con la justicia, la Cámara de Diputados no juzga. Claro. La Cámara de Diputados, mediante esa comisión, es quien acusa. Es, por así decirlo, la figura del fiscal. Claro. O sea que después de esa acusación, supongamos que se tratara un juicio político contra un funcionario y la comisión vota que hay que acusarlo. Es el pleno el que resuelve después. Claro. Es el pleno el que resuelve la acusación. Claro. Ahora, ¿quién dirime después, entre comillas, la sentencia o dirime qué pasa con ese funcionario? El Senado. Claro. Eso es interesante también saberlo, porque tal vez la gente no lo sabe, pero no es que todo se cocina en diputados. No, claro, es un procedimiento largo. Los diputados tenemos una función y después los senadores tienen otra. Por eso es que, y además no es menor decirlo, para que un juicio político termine de darse, una vez que llega al pleno en la Cámara de Diputados, la acusación se hace efectiva con 2/3 de los votantes afirmando que así debe ser, no con mayoría simple. ¿Se entiende? O sea, 2/3 de la Cámara de Diputados debería estar de acuerdo con un juicio político contra Javier Milei o contra un ministro. Y si eso sucede, de ahí se eleva al Senado, donde el Senado también debe dirimir si la acusación es válida o no. Estos procedimientos siempre son complejos. Recuerdo esta mayoría grabada que nos impidió en el Parlasur separar del cargo a Pepín Rodríguez Simón, que bueno, había sido un personaje
siniestro en el Parlamento y por supuesto estaba procesado por distintas cosas en la Argentina. Así que eso hubo un consenso mayoritario, pero no llegábamos por las cuestiones de quórum, de un quórum con una mayoría grabada que había que constituir, porque son parlamentarios de distintos lugares de la región que tenían que llegar y constituir esa mayoría grabada. Así que es un procedimiento complejo, siempre el de los juicios políticos, pero sirve debatir. Arrancamos diciendo que la comisión no se reúne porque el presidente de la Cámara no quiere que se reúna. Es así, y bueno, veamos también qué sucede con esa comisión investigadora, ¿no? Aquí también hay que entender que hay bloques que no son ni Unión por la Patria, ni el PRO, ni la Libertad Avanza, que definen mucho y son los bloques que están, como le decimos nosotros, en el centro del Congreso porque se sientan justamente Claro. en el centro. La posición de ellos va a ser clave también. Uh-huh. Y de hecho fue clave para que finalmente esto terminara en una comisión investigadora y ya se sabe de antemano a quienes van a citar, porque se votó en el Pleno. ¿Puede la comisión de juicio político investigar a Martín Menem? ¿Tiene facultades para eso o porque es parte del Poder Legislativo no se puede? En el marco de una causa que se abra contra un funcionario, él no es un funcionario, él es un diputado Claro. más, cuando se investiga un hecho, Porque se está, testigos y se cita personas involucradas, así que si él estuviera involucrado... por ejemplo, en el debería- caso Libra, porque bueno, andan trascendiendo de que estaría implicado el presidente de la Cámara de Diputados en el caso Libra, digamos. Entonces, por ahí también... Si los diputados ahí sentados consideran que él tiene que sentarse y dar una explicación para llegar a una conclusión sobre lo que tiene que dirimir, que es la acusación sobre un funcionario, él no es funcionario, Claro. por las dudas, pero debería ir y dar testimonio, claro. Ok. Bueno, Marcela, te agradecemos enormemente este desafío que tuviste de armar, A mí me de encanta charlar con acceder a esta ustedes. Además, entrevista. yo tengo un excelente diálogo y respeto por Así el Partido es, Peronista. se Y nota. porque aparte algunos miran para otro costado, pero vamos, ¿por qué ocultar que nosotros llegamos a ganar las elecciones como un frente electoral? ¿Y cuántos peronistas hay dentro de la Libertad Avanza? Un montón. Sí, Eso sí. no hay que esconderlo, reconocer la identidad de cada uno habla de los valores éticos y morales. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para vos y para toda la familia. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias, que anden muy bien. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Y de Marcela Pagano nos vamos a ir en el Día del Paro a Hugo Yasky, que bueno, estamos haciendo la conexión, porque estamos en un día y en una semana, en un mes, en un año muy convulsionado, ¿verdad? Che, qué entrevista, ¿no? Buena nota, ¿eh? ¿Eh? Qué buena nota, ¿eh? Rara, Sí, linda, Se entiende. se entiende. entiende. Y además, Lo que pasa es que es periodista, ahora yo no sabía. claro, ella es periodista, es una periodista histórica. Sí. Y bueno, a mí siempre me llamó la atención cómo se había frenado el funcionamiento de la comisión y cómo ella pelea porque funcione la comisión. Así que ante la comisión de criptoestafa era oportuno llamarla. Tal cual. ¿Cómo anda, compañera Viviana? ¿Bien? Bueno, me alegro. Mirá, hace un montón que no teníamos una compañera mujer entre nosotros y por eso le invitamos a que si quiere ir haciendo con nosotros el programa, para nosotros va a ser muy lindo Para mí es un honor estar acá. que esté con nosotros y que podamos hacer con vos ponerle a este programa la perspectiva femenina. Me dicen que está la llamada. ¿Así es? Está con nosotros el compañero y amigo Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, con quien vamos a poder analizar la marcha del paro. Hasta que entramos acá a las 12 del mediodía era muy fuerte y seguramente sigue notándose o sintiéndose de esa manera, y tendrán análisis, informes de los lugares de trabajo y queremos compartir con él la mirada. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Qué tal? Buen día, un abrazo. Muy bien. Bueno, muy contento de que esté con nosotros y que podamos compartir. ¿Cómo ves hoy el paro? Muy fuerte.
un paro que se siente en todo el país, que además muestra claramente un cambio de humor social. Yo creo que este es el tercer paro de lo que sería la era Milei. Creo que es el que tiene mayor grado de consenso social. La gente sabe que con los salarios que hay hoy no se llega a fin de mes. Los jubilados están todavía en una situación peor y tenemos además el problema de los despidos que crecen, se multiplican, y frente a eso, a diferencia de lo que pasó en las anteriores convocatorias, la adhesión no se circunscribe al que para porque pertenece a un gremio determinado, sino que hay un apoyo que se manifiesta en la calle. Si vos ves la línea de colectivos que están andando, no lo hacen abarrotar de gente. ¿No? Poca gente en los bondis, che. Poca gente en los bondis. Y eso está mostrando las imágenes. Un pueblo que decidió sumarse a la medida de fuerza. Hugo, ¿cómo te va? Nahuel te habla. Troncando con lo que decís, ¿cómo viste bueno, esto fue un paro con movilización, la movilización ayer del movimiento obrero, de los trabajadores, las trabajadoras que inundaron la Plaza Congreso? ¿Cómo evaluaste el escenario de ayer? Fuerte, muy fuerte, multitudinaria, masiva. Al principio algunos medios que trabajan para el gobierno querían bajarle el precio a la movilización, pero por suerte existen hoy los drones y las imágenes de la fotografía de altura claramente muestran una muchedumbre que desbordó no solamente la plaza, las inmediaciones. Entonces uno tiene que valorar la capacidad de movilización de los gremios, que tiene que ver con el descontento, porque los gremios no es que movilizan obligadamente, no es que tenemos un control remoto y la gente sale porque la convocamos nosotros, porque apretamos la tecla correspondiente. La gente sale porque tiene bronca, porque la quiere expresar, porque se da cuenta de que tantos meses de sacrificio, casi 2 años, para tratar de encontrarle la luz al final del túnel, como decía Adorni, diciendo que bueno, que el sacrificio había que hacerlo, pero que al final íbamos a tener los resultados. Bueno, los resultados están a la vista. Tuvimos que ir al FMI a pedirle la escupidera, otra vez como fuimos con el gobierno de Milei, otra vez con más deuda, otra vez con inestabilidad de los mercados cambiarios, y en un mundo que además hace que tambalee el viejo sistema del libre comercio, con un gobierno que bueno, nos pone en la situación de extrema fragilidad. Creo que eso refleja la marcha, cambia el humor social y la movilización crece. Bruno te quiere hacer una consulta. Está con nosotros Bruno Capra, seguramente lo conoces, y Bruno te quiere hacer una consulta. Sí, Hugo, hola, espera, ¿cómo? Sí. Sí, nos conocemos de la CEN y de otras organizaciones empresariales. Te quería comentar que estamos peleando en algunos lados algo que desestabiliza al gobierno que tenemos, que es el cumplimiento de los derechos humanos, no en lo habitual que da como resultado Memoria, Verdad y Justicia, sino en la otra versión del Pacto de San José de Costa Rica, donde se define que la propiedad de los recursos naturales son del pueblo. Y eso está firmado en la Constitución, y está firmado no solo el texto, sino también los procedimientos. Y en los procedimientos está prevista la democracia directa, que se consulte al pueblo en todo lo que se están llevando. O sea, el mismo Vaca Muerta no ha sido nunca consultado el pueblo, y esto hay protocolos de Naciones Unidas. O sea que yo quería, como estábamos charlando con Gastón, ponerlo ahora
en vista, porque no solo sirve para eso, sirve también después para gobernar, porque el funcionario que firma en contra, o sea, se quita el oscurantismo del gobierno, que tanto nos ha afectado y nos sigue afectando aún más, porque los decretos de necesidad y urgencia lo que hacen es esconder más que antes todavía. Entonces, la política escondida es lo contrario de la política. ¿Cómo hablar política escondida? Entonces no es política. Entonces de esto quería hacerte este comentario para hacer un aporte creí que hablaba alguien. No se escucha de fondo gente, pero Hugo está ahí presente. Hugo, ¿escuchás? Hugo. Y por ahí... Le hablé a la pared. No, y por ahí en el transcurso del desarrollo de la pregunta se fue perdiendo la comunicación con Hugo. ¿Se escucha, Hugo? Bueno, tuvimos de primera mano a Hugo Yasky, que nos trajo... Se escucha de gente de fondo, como que por ahí está en algún tema, me imagino que en este momento en algún búnker analizando la marcha del paro. Tuvimos una lectura de primera mano de cómo fue el paro y cómo se está desenvolviendo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros pudimos ver acá en Capital, viniendo desde La Plata en la autopista, en el caso de Hugo nos trae información y análisis de lo que pasa en el país. Así que le agradecemos a Hugo. Ahí está Hugo otra vez. Hugo, ¿pudiste escuchar? Sí. Ahí Hola. Capra te preguntaba algo y básicamente la pregunta era, con los mecanismos de participación, gobernar en el marco de mecanismos de participación. No quiero, fue una pregunta larga, pero hacer la síntesis. Porque lo que viene es pensar el mundo, pensar la política, ¿no? Y Milei está mal, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y creo que es un gobierno que, digamos, apostó todo a dos personajes que forman parte de lo que fracasó en la Argentina. Uh-huh. Porque Sturzenegger y Caputo forman parte de lo que fracasó en la Argentina y no tiene plan B. Claro. Es un gobierno que en ningún momento habla de generar empleo, Claro. que en ningún momento habla de producción, de trabajo, no Sí. existe. En su diccionario esas palabras ni siquiera existen. Entonces, ahora que habiendo aplicado la política de la especulación financiera, la bicicleta desenfrenada de Caputo, se llega al mismo lugar al que llegó Caputo con Macri, porque tenemos que terminar dependiendo del FMI, que nos da simplemente, viste, una pantalla más, 2 pantallas más, pero eso Uh-huh. se agota en el tiempo, no hay salida, y la gente lo empieza a ver. Claro. La gente no es tonta. La gente que te decía, mirá, no, pará, hay que hacer el sacrificio, si no es esto, ¿a dónde vamos? Esperemos, banquemos, no, porque está bien, estamos mal, pero banquemos esto. Eso era un poco lo que te decía la gente que tenía expectativas, porque lo había votado, porque no quería que fracasara Milei. Bueno, hoy está claro y por eso creo que hay un cambio de humor social, que eso no funciona. Así es. Bruno te quiere volver a hacer la pregunta y te la va a volver a formular. Sí, Bueno. Hugo, sí, porque aparentemente se desconectó. Yo estuve comentando que la Constitución nos habilita la democracia directa en el Pacto de San José de Costa Rica y habilita también los procedimientos. Estos están prolijamente escondidos en Cancillería, pero están disponibles en Naciones Unidas. Yo incluso hice una denuncia un par de años atrás sobre el uso de vaca muerta para expoliar a la población, porque como el dueño de los recursos, según el Pacto de San José de Costa Rica, es el pueblo. Y esto tiene democracia directa para dirimir cómo se hace, que eso está escondido. Y yo hablo de la política escondida, y la política de escondida es la antipolítica.
Entonces quiero dejar este aporte, si te gusta, y lo profundizamos porque está disponible y no lo estamos usando. ¿Te gustaría? Sí, es un elemento que sin duda alguna hay que tenerlo en cuenta, puede ser en un determinado momento de agotamiento del proceso una alternativa. Espectacular. Hugo, la última pregunta por parte de Nahuel Silva y te dejamos porque estás en el medio de una jornada de paro. No, decíamos que urge construir la salida política ante este escenario de crisis. En la plaza se vieron las columnas de la CTA, la CGT, la UTEP, el Pueblo Suelto, que fue y se manifestó para defender a los jubilados. Pero también hubo una columna muy importante construida desde el gobernador Kicillof. ¿Qué opinión tenés con el rol que está cumpliendo el gobernador Kicillof, no solamente como gobernador, sino poniéndose a las políticas de saqueo de Javier Milei? No, creo que es fundamental, porque Axel Kicillof está demostrando, no desde la teoría, desde la abstracción, desde el día a día, gobernando, que se puede gobernar de manera distinta. Uh-huh. Y lo hace la provincia que más aporta a la producción del país, en la que tiene la mayor cantidad de habitantes, la que tiene también los mayores índices de pobreza, Uh-huh. y lo hace bancándose los aprietes, la asfixia financiera, los ataques de los medios oficialistas y todo lo que nosotros estamos viendo, y sin embargo nunca fue a ponerle la estupidez a Milei, nunca le dijo a ningún diputado bonaerense, como hacen otros gobernadores, muchachos, hay que darle los votos a Milei porque necesitamos que nos mande tal o cual cosa. Se la bancó y me parece que es la esperanza para el pueblo argentino, sin lugar a dudas. Bueno, Hugo, te agradecemos entonces, te liberamos, te agradecemos que hayas estado con nosotros en este día tan agitado. Así que, y bueno, y también importante para la Argentina porque que se le ponga un freno, que se le pare de manos la clase trabajadora y el pueblo en general a un gobierno que afecta los intereses de la clase trabajadora es muy importante. Gracias. Bueno, les mando un abrazo y gracias por la llamada. A vos, gracias. Grande, Hugo. Bueno, pasó por Peronismo sin Gradualismo el compañero y amigo secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Che, no hemos tenido la posibilidad de mostrar a nuestra compañera que para la próxima esperamos que esté todo el día, porque llegó al final. Tarde, pero seguro. El micrófono, acercate al micrófono. Así que bueno. Che, y igual no me maquillé, así que mejor no me importa, no me gusta la cámara. vos vivís acá en Once, está acá nomás. Es una piba que vive acá en el barrio y que ya por este programa han pasado varios, como Franquito, por ejemplo, el comandante Gabriel Ocampo también, que en este momento está haciendo alguna tarea de producción, preparándose para subir el programa. ¿Cómo viste en el recorrido desde tu casa hasta acá el barrio, el paro y el barrio en general? Una locura el tema, bueno, poca gente igual, pero el tema del transporte y eso. Poca gente en los bondis. Sí. Che, ¿y el barrio, los comercios? Acá, No hay nada. casi todo cerrado. Casi todo cerrado. Sí. Sabemos, todo el mundo que conoce Once, que son los comercios, que es un hervidero de gente comprando, siempre, todos los días, digamos, y siempre hay gente que entra y saliendo de los comercios de distintos lugares del país, hoy cerrados. Sí, o sea, la mayoría cerrados. Igual hay todo un tema también con el tema del comercio, Ajá. porque también hay muchas inspecciones de inspectores municipales de acá de la GC que clausuran y que te ponen clausura por cualquier cosa, que tampoco te dejan poner la mercadería en la calle, porque no era el problema solo de los manteros, ¿viste? Claro. Era también con los comerciantes. Claro. Y es difícil, la verdad que está difícil, porque no te dejan trabajar. O sea que el barrio hoy está en un conflicto.
en un conflicto no solamente con los comerciantes que hoy están de paro, pero sino con los manteros, con la gente que está laburando, que labura en la calle, en la zona. No, los que pagan alquiler en los locales también no te dejan poner la mercadería afuera, te vienen y te preguntan cómo es la conexión de eléctrica o porque tenés el piso de madera y no de no sé qué, te ponen una clausura por nada, o sea, no. Está pasando eso. Aún los que tienen comercio, digamos. Sí, no sí, no sí, estamos sí. hablando ni de los manteros, que a ver, fuerte operativo, que fue militarizando el barrio para no permitir que la gente labure. Vos sostenés una olla, ¿no? Sí. ¿Podés contarnos un poco ahí, en el barrio? Sí, con esfuerzo igual nos cuesta bastante, pero sacamos una olla. Hoy igual la tuvimos que cancelar, pero bueno, sí, no es fácil el tema de la olla y de ayudar así a la gente que lo necesita, ¿no? Obviamente. Pero nada, ponemos nuestro mejor esfuerzo y para que salga así por lo menos una vez por semana a las 7 de la tarde a repartir a los que lo necesitan. La Recovita de Once tenía un local, con la ley de alquileres se actualiza por el IPC y bueno, llegó un momento que no lo pudieron sostener más los mismos vecinos y vecinas, así que se cerró y ahora lo están haciendo en la esquina. Preparan en tu casa o en la casa de alguien y después lo llevan a la esquina y distribuyen en la esquina, ¿no? Uh-huh. Sí. Igual tuvimos problemas también con los vecinos. Claro, porque es un tema, claro. No querían que estuviéramos en esa esquina y nos pasamos para otra esquina, así que es todo un tema. Ahora estábamos en Bolún Sumer y Sarmiento, pero antes estábamos en Sarmiento y Ecuador y bueno, había unas señoras del edificio que no les gustaba, que se acople gente pobre y cartoneros y nada, nos iban a llamar a la policía y entonces para evitar tener inconvenientes cambiamos. Claro, y además hemos descrito acá que el barrio está cruzado por la falopa y la pobreza. Sí. Entonces esas dos cosas, que nosotros que venimos del Gran Buenos Aires vemos mucha pobreza, algo de falopa, y que va creciendo, si se quiere, pero nos ha llamado la atención cómo está Once, con todas las cosas que se consumen en este momento y que son muy características del barrio. Creo que volver al principio del programa, ella no estaba, todos los factores de disolución social son exitosos. Uh-huh. Por ejemplo, hacer del Once un suburbio de París es lo que quieren. Para eso hay que darle nivel de vida y trabajo a la gente. Eso es contradictorio, porque lo que quieren es disolver a la gente organizada para poder vender el país libre de ocupantes que joden. No, los ocupantes normales sí. Los que joden, que con pretensiones de comer también, molestan. ¿Es un suburbio de París, Once? Y sí, bueno, las señoras estas que nos han denunciado pretenden que están en, no sé, en Belgrano o en otra zona y justamente les molesta que haya gente que se junte para pedir comida o los mismos cartoneros con los bolsones, todo les molesta. Y dicen que la propiedad de sus casas, que ellas pagan expensa y que la propiedad se le devalúa y no sé qué. Claro. Entonces, lo que pasa es que el desarrollo, las temáticas catastrales van modificándose en la medida que se modifica la urbanización y hoy Once ya pasó a ser, por la existencia de las estaciones, por la circulación de los micros y demás, un lugar de tránsito de mucha gente y además con el desarrollo de una catastralidad, digamos, que es la venta de ropa, se ha convertido en un lugar de mucha gente y mucha actividad económica de pequeña. Entonces ya dejó de ser aquella donde ahí lo enterraron a Rivadavia, porque era un lugar aristocrático en otro momento, ¿viste? Está el mausoleo de Rivadavia. ¿Dónde está el mausoleo de Rivadavia? No sabía. En Once. Mirá. Así que en la plaza. Así que claro, está del lado de la plaza, del lado de Rivadavia, exactamente. Claro. Entonces, en su momento fue cerca del Congreso, era un lugar donde la ciudad había reservado a su prohombre, al prohombre de la oligarquía. El primer endeudador. Y sin embargo terminó siendo lo que es hoy Once, que es un lugar de mucha gente transitando y viviendo humilde, ¿no? Ahora sí, si miramos futuro,
Yo estuve por la zona de los incendios de Bolsón en este verano y uno analiza la cosa política. Yo digo que esos incendios, todos los incendios, hubo más de 250 en el último año. No hay causa natural posible. O sea, esos incendios son ya una actitud de guerra encubierta, liviana, factible, sin romper las cosas, pero están definiendo los puntos de concentración del poder, dónde va a vivir el poder. Entonces están planteando en Patagonia, las montañas, la parte más linda, conocida en el planeta ya, como entonces, pensando en la vecina y su valor inmobiliario, yo estoy pensando que si ellos ganan la pauperización, esto va a ser una enorme ruina. Claro. Si yo pienso en el próximo milenio, alguien va a escarbar a buscar las ruinas. ¿Te acordás cuando Tato Bores terminó haciendo el explorador que venía en el milenio siguiente y encontraba el resto de los Argentina en ruinas? Claro. Entonces, bueno, algo así estoy mirando para los barrios. ¿Qué significa el valor inmobiliario? Y si ellos ganan, muy poco. Son restos, porque va a quedar una enorme cantidad de gente concentrada que no tiene ni siquiera el campo para plantearse en terrenito para plantar papa. Claro, claro. Pero además hay que agregarle lo que está planteando Viviana, que es la represión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que lejos de comprender los fenómenos urbanísticos, porque la ciudad de Buenos Aires, inclusive durante el gobierno de Larreta, ni hablar durante el gobierno de Macri, que hacían hasta las bandas estas que levantaban a los pibes, a la gente que estaba tirada en la calle y la trasladaban, la sacaban de la ciudad. Tiene que ver con la época de la dictadura, lo hacían con Cacciatore, que sacaban... Cuando tenían Manliva, Macri denunciaba a los cartoneros que robaban la basura. En vez de planificar la ciudad con una visión humanista, han gastado mucha guita en obra. Para que no puedan sacar el cartón cuando también. perdió Macri imagen por hacer eso, permitió que el Tren Blanco, y estoy hablando de la historia pero denunciaba a los cartoneros por robo. Sí, claro. Bueno, no se les ocurren cosas a esta política liberal, oligárquica, burguesa de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá fueran burgueses porque trabajarían, serían de la industria, pero de la ciudad de Buenos Aires, que, por ejemplo, lo que hizo Marra, que es tratar de denunciar, presentar un proyecto para cobrarle una multa a los cartoneros, mejor dicho, al que levanta una tapa de un tacho de basura, a un indigente, revolviendo la basura. Entonces quieren meterle una multa a una persona que es indigente. O sea, además de que es improcedente desde el punto de vista, porque es un oxímoron eso, es improcedente, pero además es muy doloroso desde el punto de vista de la filosofía humanista, de la visión que podemos tener desde la solidaridad, ¿no? Que el gobierno, despreciando al más humilde que anda buscando en un tacho de basura, le quiera meter una multa, que es impracticable, vuelvo a decir, pero que los quiera sancionar en vez de tenderle la mano. Claro. Entonces, eso es lo que hacen con ONCE, eso es lo que hacen con los barrios. Por eso que nos encanta que estés acá con nosotros. Que venga seguido. Que venga a horario, loco, no te queremos cagar a pedo. Pero... No, hoy no pude venir. Más vale. Pero nos encantaría que estés con nosotros, que hables, que nos cuentes, no solamente del barrio, que vayamos haciendo juntos el programa. ¿Cómo no? Un placer y un honor estar acá. Vamos todavía. Buenísimo. Vamos todavía. Bueno, y se nos fue el programa. Voló. Tuvimos además del análisis en la editorial de que esto no da más y que la Argentina, el mundo, se está hundiendo el neoliberalismo, el consenso de Washington, el comercio internacional. En la Argentina se tomaron nueva deuda externa, no impactó positivamente en los mercados. A Milei le queda poco tiempo, estamos en un día de paro, hay una comisión investigadora para la criptoestafa, le caen todas las fichas juntos a la sociedad argentina y esto hace que para Milei sea muy difícil el futuro. Así que bueno, la pregunta entonces es, ¿podrá continuar este hombre? ¿Se cae o no se cae Milei? Eso queda para adelante. Si les gustó el programa, como dijimos al principio, y les parece piola reenviarlo, compartirlo, esto es Peronismo sin Gradualismo. Los invitamos a que se suscriban en YouTube. Un abrazo para todos y para todas, que le pongan la campanita, por supuesto, etcétera, etcétera. Un abrazo grande.
Y está con nosotros el compañero Guerra, Guillermo, que es un operador que, bueno, hoy quiso hacer paro, pero tuvo que venir a bancar el programa y nos pidió, y bueno, nosotros veníamos igual a hacer el programa porque teníamos que hacerlo, que iba a hacer, pobre Guerra. Y está el compañero Marcos Delgado, que también está en la operación técnica. Un abrazo para todos y para todas. Radio con Aguante. Piezas De realidad.